Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Andrés y el día de hoy los quería invitar a charlar y a reflexionar un poquito sobre el perdón. Me parece interesante que podamos hablar sobre este tema y que podamos como sumar otras formas de verlo y otras formas de entenderlo, ya que en la medida en la que yo sumo conceptos, en la medida en la que yo sumo formas de pensar, formas de comprender ciertos aspectos de la vida humana, voy pudiendo con esas formas, con esas ideas, transformar la propia imagen que tengo sobre la situación de la que se está hablando, ¿no? Y de alguna manera ir haciendo el ejercicio de integrarlo a mi vida. A medida que yo escucho, tomo, integro y suelto lo que no me sirve y tomo lo que sí. Así que bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre este concepto. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia vida y nos ponemos como a recordar historias de las primeras veces que nos ha tocado como perdonar, seguramente le vienen imágenes de la infancia. Las primeras veces que nos topamos con este concepto del perdón es precisamente cuando somos niños y empezamos a vivir todas esas experiencias en las que alguien viene y nos hace algo que no nos gusta o que nos daña o que nos lastima, o por el contrario nosotros hacemos algo a alguien que lo lastimamos y que no le gusta o que lo lastima o que le duele. Entonces, cuando empiezan a surgir esas situaciones en nuestra infancia, cuando lo empezamos a vivir por primera vez, lo primero que nos sucede es si fuimos nosotros los que fuimos golpeados o lastimados o hubo algún acto de violencia o alguna situación que nos dolió, que no nos gustó, seguro vamos a recordar de que aparece algún adulto y le dice al otro niño, o incluso si es un adulto el que nos ha lastimado, como que lo pone en evidencia y le dice pedirle perdón y la otra persona, bueno, o el niño, vamos a dejar el ejemplo como si fuesen dos niños. Un niño le pega al otro y el niño que es golpeado, bueno, habla con el adulto viene y le dice al otro niño, el que golpeó al primer niño, le dice pedirle perdón. Que eso no se hace, pedirle perdón, que eso está mal. Bueno, el niño va y le pide perdón y la situación ya se resuelve. En esos momentos empieza a formar ese concepto del perdón. Empezamos a construir esa idea de que el perdón libera al otro como de culpa. Entonces, nos surge esa idea de que si el otro me pega y hace algo malo, yo lo perdono y listo, la otra persona ya se queda tranquila de que yo lo perdoné y se vuelve todo a lo normal. Hasta ahí todo bien, pero muchas veces sucede que ese niño que nos golpea una vez, pasa el tiempo, nos golpea otra vez, vuelve a suceder la misma situación, volvemos a hablar con la persona, el adulto viene, le dice pedirle perdón, el niño nos pide perdón y vuelve la situación al mismo lugar. Y empezamos a notar, seguramente si se ponen a recordar, nos vamos a dar cuenta de que llega un punto que nos empezamos a dar cuenta de que perdonamos a la persona, pero lo vuelve a hacer. Perdonamos a la persona y lo vuelve a hacer, perdonamos y lo vuelve a hacer. Y ahí nos empezamos a enojar con el perdón porque decimos, yo lo estoy perdonando todo el tiempo y la otra persona hace lo mismo, es como que no le importo. Vuelve a hacerme lo mismo, vuelve a hacerme lo mismo, vuelve a hacerme lo mismo. Y ahí nos empezamos a enojar con la idea del perdón y nos empezamos a negar a perdonar a la persona. Entonces viene el adulto, le dice pedirle perdón y nosotros decimos, no, yo no lo perdono porque siempre hace lo mismo. Y ahí el adulto empieza a hablar con nosotros y nos empieza a hacer como todo un juego muy interesante que podemos ver muchas veces que hacen a los niños, que es como una manipulación que está haciendo el adulto, en el que empieza a decirle, ¿por qué no lo vas a perdonar? Que es tu amigo, o que es tu primo, o que es tu hermano, perdonalo, que lo hizo sin querer. Y ahí nosotros empezamos a enfrentar con ese adulto por primera vez y le empezamos a decir, pero siempre hace lo mismo, siempre que viene me pega o me empuja o me rompe los juguetes. Y ahí nos empezamos a tener como esa lucha entre el otro niño que hace siempre lo mismo y el adulto que hace como un juego de querer defenderlo sería, ¿no? Lo quiere como defender y empieza a justificar las acciones de este niño. Ahí empezamos de vuelta, a enojarnos con el perdón y no queremos perdonar. Si perdonamos, perdonamos porque el adulto nos empieza como a presionar que lo tenemos que perdonar, porque es nuestro primo sí o sí, que es nuestro familiar, o que es nuestro amigo, o que es nuestro hermano, y que eso que es malo no perdonar, hay que perdonar a los otros. Y a veces, si crecemos en una sociedad que esté como muy vinculada con la Iglesia Católica, por ejemplo, a mí me tocó crecer en una familia que estaba como muy arraigada a las ideas de la Iglesia Católica. Entonces, que seguían esa doctrina, cuando crecemos dentro de estas instituciones, precisamente pasa lo mismo, nos empieza a decir que Dios nos quiere si perdonamos, que Dios perdona todo, que Dios deja siempre
pone la otra mejilla, y empiezan todas esas ideas del perdón en el que muestran que uno es bueno cuando perdona. No importa lo que el otro haga, uno tiene que perdonarlo porque es un amigo, porque es un familiar, porque es un compañero, porque es nuestro padre a veces. A veces crecemos con padres que son violentos, que nos golpean, y tenemos que perdonarlos porque no se dieron cuenta, porque se equivocaron, y a veces aparece la figura de la madre que empieza como a justificar el padre y el mal comportamiento que tiene, y nos hace de vuelta ese juego de manipulación con el niño para que el niño perdone y justifique la figura de este padre golpeador, o de este primo, o de este hermano o amigo que está siendo violento. Ahí nos empieza a suceder todo un viaje en nuestra mente, y muchas veces nos empezamos a enojar con la idea del perdón y no queremos perdonar. Y muchas veces sucede que nos obligan a perdonar, pero nosotros guardamos el rencor adentro. Tenemos rencor con la persona porque siempre hace lo mismo y repite la misma acción. Y nosotros queremos que se termine, pero aparece la figura de este adulto que no termina de poner el límite como corresponde. Muchas veces el adulto cree, y en su propia ignorancia no comprende, que esto mismo que estamos charlando ahora, que el perdón no se trata de justificar al otro, sino que se trata de liberarnos a nosotros del rencor. Y esa es la forma en la que yo les quiero invitar a reflexionar sobre el perdón. Precisamente comprender que el perdón no se trata de liberar al otro de culpa, sino de liberarnos a nosotros de los rencores y de los dolores. Pero cuando crecemos en esta dinámica en la que como que nos obligan a perdonar al otro, o justifican la accionar del otro y no ponen realmente un límite, lo que nos sucede es que nos enojamos con la idea del perdón, no queremos perdonar, y si perdonamos lo hacemos guardando el rencor. Y empezamos a nosotros poner distancia con esa persona, no queremos tener ya relación. A veces incluso los adultos de vuelta siguen justificando y dicen no se dio cuenta, no lo va a volver a hacer. Como que nos enseñan a justificar la violencia y el maltrato del otro lado. Y no nos dan la voz y no nos permiten tener ese límite ante esa violencia. Muchas veces esto el adulto lo hace por inconsciencia, quiere que la relación continúe, o quiere que si son primos, son hermanos, o son familiares, vaya todo bien, que la familia crezca, y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es sostener lo que se llama el ciclo de violencia, o empezar a trasladar el ciclo de violencia que el mismo adulto ya sostiene a sus hijos. Esto, cuando sucede, lo que está sucediendo de manera inconsciente, el adulto no se está dando cuenta muchas veces que está haciendo esto. Por eso también está bueno que podamos reflexionar sobre el perdón, y que podamos como comprender cómo la violencia se va infiltrando en nuestro psique ya desde una primera infancia. Entonces, en esos momentos en los que empezamos a ver el perdón como si fuese el liberar al otro, nos olvidamos, o mejor dicho, no nos saben enseñar que el perdón es una declaración personal que yo hago para liberarme del rencor que siento. Pero nunca podemos concretar este perdón, nunca lo podemos realmente terminar de realizar si la situación no se termina, si yo no logro poner un límite a esa situación. Cuando somos niños es muy dificultoso que nosotros podamos desde nuestra infancia hacer esto, porque en ese momento somos como muy vulnerables y no estamos comprendiendo la situación. Lo mismo sucede por el otro lado si nosotros somos el niño que es violento. Cuando el niño violento empuja al otro, golpea al otro, siempre le están sucediendo situaciones internas que de alguna manera está descargando en el otro niño. Seguramente ese niño que es violento, o que golpea, o que empuja, o que rompe los juguetes del otro niño, le están pasando cosas. Tal vez está viviendo situaciones de violencia en su propia casa. Entonces una forma de exteriorizar esa violencia que vive es precisamente siendo violento también. Y de la misma manera que el niño que es golpeado empieza a aprender a justificar el mal comportamiento del otro, porque por cariño hay que perdonar, por cercanía hay que perdonar, porque no se dio cuenta hay que perdonar. De la misma forma, la persona que es violenta empieza a aprender que si pide perdón y se muestra arrepentido, la otra persona lo va a perdonar y ya. Y más adelante va a poder volver a hacer la misma acción y no tener como
no tener como consecuencias. Empieza a darse cuenta de que si pide perdón y muchas veces a la primera no lo perdonan, se muestra un poco arrepentido, empieza a llorar, empieza a hacer como todo una acting sobre lo arrepentido que está y se siente re mal y llora y se muestra como que realmente le duele la situación. Se da cuenta de que si hace eso lo perdonan. Se da cuenta también que si él empieza a justificar su accionar, si empieza a decir no me di cuenta, fue sin querer, no quise hacerlo, empieza a construir todo ese aspecto de la personalidad que es como doble cara, ¿no? Le está pasando otra cosa por dentro, sí tal vez lo hizo a propósito, sí tal vez quería hacerlo caer al amigo y siempre lo hace tropezar y como que disfruta de hacerlo tropezar porque hay un dolor en él que se apacigua si ve el dolor en el otro. Entonces, como él no tiene la herramienta, como ese niño no tiene la herramienta para poder procesar eso que le está pasando, utiliza la misma herramienta que los adultos les están enseñando y es el justificar el mal comportamiento y como hacer ver al niño que no se dio cuenta. Es como que automáticamente el niño ve que el adulto lo está justificando y le empieza a decir al niño que fue golpeado o que fue lastimado o que le rompieron los juguetes, ve que el adulto dice no se dio cuenta, no sabía, lo hizo sin querer. Cuando ve que el adulto hace eso, el niño aprende a justificarse a sí mismo de la misma manera. Que por supuesto esto se traslada a las relaciones interpersonales en la adultez. Aprendemos en la niñez a justificar nuestro mal comportamiento y cuando somos adultos todo el tiempo nos estamos justificando de que no me di cuenta, no sabía, no quise hacerlo, lo que pasa que me quedé dormido o el colectivo llegó tarde. Siempre me justifico mi mal comportamiento y no asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo mal. Y precisamente el no asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo mal no me permite tampoco construir la herramienta para dejar de hacer eso que estoy haciendo mal. Yo tengo que asumir mi responsabilidad, pero si los adultos no enseñan a estos niños que están siendo violentos o que están teniendo un mal comportamiento a asumir el mal comportamiento y asumir su responsabilidad, asumir lo que hicieron y aprender a resolverlo desde otro lugar, y para eso van a necesitar charlar con este niño, ver qué le está pasando, hacer un trabajo interdisciplinario para entender qué le sucede que está teniendo este comportamiento violento. Y ahí muchas veces se necesita un acompañamiento terapéutico para poder entender qué sucede con este niño que está mostrando rasgos de violencia. Si ese es el ejemplo, ¿no? Si eso es lo que está sucediendo, toca como ese trabajo interdisciplinario, que muchas veces no se hace y lo que sucede en las familias es que los comportamientos violentos se silencian porque de la misma forma que se los silencian en los adultos, también se lo van a silenciar a los niños. Si hay dos hermanos y uno es violento y el otro es violentado y el papá es violento con los hijos, seguramente de la misma forma que se silencia el mal comportamiento del padre y se lo justifica, al niño que está siendo violento también se lo justifica y no se le hace asumir la responsabilidad de esos rasgos violentos que tiene. Y de esa misma manera se traslada el patrón del padre al niño. Pero bueno, esto es una conversación un poco más larga y no me quiero extender tanto en eso, sino que podamos como comprender de qué manera el perdón se vuelve infructuoso si esta situación no se le pone un límite. La violencia es como si fuese un virus que se va contagiando. Si no logramos trascenderla, si no logramos sanarla, se traslada a nuestros hijos, se traslada a nuestras relaciones y ocupamos uno de los dos lugares, o nos volvemos violentos o nos volvemos víctimas de violencia. Entonces, ya sea la persona que es violenta o la persona que es víctima de la violencia, va a estar viviendo una situación o va a estar viviendo las dos caras de la misma situación, que es este ciclo de violencia que se sostiene y se perpetúa precisamente por adultos que son inconscientes ante esto que sucede y los van trasladando a niños y los niños crecen con este mismo patrón de comportamiento que llegada a la adultez nos va como que va a manchar las diferentes relaciones que nosotros formemos. Entonces, si nosotros crecemos siendo un niño que ha sido víctima de violencia, seguramente va a ser víctima de violencia en la adolescencia y va a ser víctima de violencia en la adultez, en un trabajo o en relaciones de pareja.
o con un profesor, dependiendo del ámbito en el que esté, seguro va a encontrarse con situaciones de violencia que no va a saber leer y no va a saber cómo resolver. ¿Por qué? Precisamente por estos patrones que se empiezan a formar en nuestra infancia, en la que no hemos tenido las herramientas correctas para ponerle un límite y un fin a la situación de violencia, precisamente por estos padres que tampoco tienen la herramienta. Recuerden que esto no es un juicio, sino más bien es como el aprender a reflexionar estas cuestiones para construir las herramientas que no tenemos y poder darle forma a nuestras relaciones personales desde un lugar más ordenado. Entonces, cuando vemos estos patrones de conducta, cuando vemos estos patrones en nuestra vida adulta, nos toca hacer el ejercicio de buscar qué está pasando, que esta violencia que yo vivo en mi trabajo, no estoy pudiendo ponerle un límite. Y por el contrario, si yo estoy siendo la persona violenta, empezar a reconocer en mí por qué surge esta violencia, por qué la sigo sosteniendo, por qué la traslado a mis relaciones. Seguramente ese niño que era violento con los otros niños creció para ser un adolescente que también hacía bullying, que golpeaba al otro, que lastimaba. Muchas veces no comprendemos que detrás del bullying existe un dolor. Detrás de una persona que hace bullying a otra existe una inseguridad, un miedo, una angustia personal, que ese bullying que está haciendo es precisamente la expresión de ese dolor. Como dije en una parte del video, tanto el victimario como la víctima son las dos caras de un mismo proceso psicológico que está pasando en ambos individuos. Tanto el que es víctima como el que es violento les está pasando algo que viene de su propio sistema familiar y que toca el ejercicio de sanarlo. Ese ejercicio de sanar es el que a mí me va a permitir como darle orden a mi psique y hacer este ejercicio de poder perdonar desde un lugar más maduro, que esa idea que nos trasladan de la iglesia, que hay que perdonar porque Dios nos quiere si perdonamos, y todas esas ideas muy inmaduras que muchas veces crecemos con, y poder desarrollar una mirada más madura y comprender el perdón desde un lugar más adulto. Comprender el perdón desde un lugar de liberación personal que a mí me permite liberar los rencores que siento, precisamente al comprender estos patrones que vienen en mi familia y que vienen de nuestra sociedad en la que vivimos. Cuando comprendemos estos patrones, cuando comprendemos la violencia desde este lugar, empezamos a tener una mirada más compasiva sobre aquellas personas que han sido violentas con nosotros y nos permite el ejercicio de perdonar. Por supuesto que hay situaciones de mucho dolor que nos va a tocar hacer un proceso terapéutico, una persona que nos acompañe y nos permita ver más allá del dolor. Porque algo que pasa es que cuando estamos en una situación de mucho dolor y mucha angustia por alguna experiencia que hemos vivido en el pasado, nos sucede que no tenemos la fortaleza individual para ir hacia esos lugares. Yo siempre digo que hacer un proceso con alguien de desarrollo personal o algún tipo de terapia es como que una persona con herramientas nos acompañe a entrar en los lugares que nos da miedo de nuestro psique. Como si fuésemos niños con miedo a entrar al armario y el terapeuta nos agarra de la mano y nos lleva a abrir la puerta y a entrar al armario de nuestros miedos. Porque solos no nos animamos y precisamente cuando entramos prendemos la luz y empezamos a ver que no hay nada que nos dañe, sino que más bien hay un montón de historias de dolor que nos toca como empezar a atravesar y trascender. Y ahí la persona que nos está acompañando en un proceso de desarrollo personal es quien nos brinda las herramientas precisamente para eso, para poder sanar esos dolores y hacer el viaje a convertirnos en adultos maduros, para poder salir de esas situaciones. Que por supuesto yo estoy dando una mirada general y va a tocar a cada uno de nosotros, quienes estén escuchando, quienes resuenen con esta información, poder hacer el trabajo pormenorizado con cada uno de los aspectos dolorosos que los esté atravesando de su propia vida. Recuerden que yo para poder perdonar tengo que hacer este proceso de sanar y de abrir esa puerta y ese armario de mis dolores. Si yo no hago ese ejercicio de entrar ahí, nunca voy a poder perdonar y soltar los rencores porque siempre me van a estar persiguiendo. Y algo que tiene el rencor es que nos lleva a convertirnos en personas violentas, ya sea como víctimas o como victimarios. Cuando nosotros hemos vivido muchas situaciones de violencia en nuestra vida, en nuestra familia, siempre esa violencia se va a ver reflejada en mis relaciones. Entonces, si yo fui una persona muy violentada y yo desarrollé la misma compulsión a ser violento con los demás, me va a tocar el ejercicio de comprender que ese dolor que yo viví en mi infancia
es el que se transformó hoy en la violencia que yo estoy generando en los demás. Cuando yo comprendo esto, comprendo que el rencor es como dije, como un virus que se traslada a mis relaciones presentes. Y también al yo comprender esto del rol de la víctima, del rol del victimario y este ciclo de violencia, yo puedo empezar a ver las situaciones sociales que se están viviendo con otra mirada también y empezar a ver cuánta violencia hay ahí afuera y comprender que los mismos patrones que suceden en una familia suceden en una sociedad. Venimos de una historia de mucha violencia, de mucho dolor que hemos experimentado como sociedad en los diferentes países y nos toca como ver cuánto de ese dolor se sigue repitiendo y siguen sucediendo las mismas situaciones. Ese es el patrón que se sigue repitiendo. Pero para que ese patrón se siga repitiendo, como dije en una parte del video, tiene que haber una persona que no esté poniendo límites. Entonces nos toca ver que como sociedad no estamos sabiendo poner límites a ciertas situaciones. Y esto muchas veces nos pasa porque estamos tan involucrados en nuestras vidas personales que no logramos como ver la imagen mayor, no logramos ver lo que está sucediendo a gran escala y cómo la violencia se está, como dije, de la misma forma que un virus, se está contagiando a cada vez más ámbitos y la misma sociedad se va volviendo cada vez más rencorosa y más violenta, más rencorosa y más violenta. Y recuerden que el rencor nos lleva a ser violentos de una u otra manera. Entonces todo rencor que yo no trasciendo, todo rencor que yo no sano, todo rencor que yo no perdono y suelto, es un rencor que se va trasladando a mis relaciones y a mi forma de ver la vida y a la forma de entender la vida. Un ejemplo sería, si yo siento mucho rencor con la vida, muchas veces traslado ese rencor a Dios, entonces siento mucho rencor con Dios y digo Dios no existe, la vida es horrible y empiezo a generar todo un montón de pensamientos súper rencorosos que solamente me hacen sentir que la sociedad es horrible, que todo está mal, que va a estar siempre mal y que va a ir cada vez más mal. Y ese precisamente es la voz del rencor que me habla y no me deja ver más allá de ese rencor y me convierto en una persona como enojada con la sociedad en la que vivo, con una sensación de frustración y no logro hacer el ejercicio de perdonar y sanar los dolores que yo cargo, ¿no? Y ahí también toca el compromiso personal de poder ser honesto conmigo mismo y asumir que tengo cierto proceso de enojo, violencia y frustración con mi vida. Y cuando yo reconozco esto en mí, me toca el trabajo de trabajarlo, de ir hacia un profesional que me acompañe a desarrollar herramientas para transformar ese espacio interno. Si yo no voy a hacer ese trabajo, sigo siendo esa persona enferma que contagia rencores a los demás. Si yo soy una persona muy violenta, no sé, a veces pasa, hay situaciones en las que en mi casa vivo mucha violencia con mi pareja, supongamos que tenga una esposa que sea muy violenta y me grita y me maltrata y me disminuye, me dice que no sirvo, que no valgo para nada, que nada de lo que hago sirve. Y cuando me voy al trabajo, si soy jefe de un sector, yo soy el jefe que violenta a los empleados, que dice que ninguno sirve, que no sirven para nada. Es como que toda esa violencia que traigo de mi casa la traslado al trabajo. Me vuelvo en un jefe súper violento y en mi casa llego y tengo una esposa súper violenta conmigo. Ese es precisamente ese contagio del rencor. Hay una propaganda muy interesante que recuerdo ahora charlando de esto, que muestran cómo una persona choca a otra y le grita y como que le deja una bola negra que la otra persona agarra y se la lleva. Y a su vez choca a otra persona y le grita a la otra persona y se lleva la bola a la otra persona. Así se la van pasando uno a otros, llega un café, le grita a la moza le grita al hijo, el hijo le grita al compañero de la escuela, el compañero al otro, y así se va trasladando la bola hasta que, no me acuerdo si termina en que llega alguien que como que lo perdona o como que hace el ejercicio este de perdonar o de sanar esa herida, o de decir no pasa nada, o hacer ese ejercicio de transmutar ese dolor. Me parece que termina algo así, no me acuerdo bien esa propaganda cómo termina, pero bueno, ese contagio del enojo precisamente terminaría cuando logramos perdonar. Uno en esa cadena tiene que lograr perdonar y decir, bueno, yo tengo que asumir mi propio rol en esta situación de violencia y cuestionarme qué rol estaba ocupando. Yo estaba siendo víctima, no estaba pudiendo poner límites, no estaba pudiendo decir basta, estaba sosteniendo parejas que constantemente eran violentas y nunca le ponían límite y siempre perdonaba.
Recuerden que perdonar sin el límite no es perdonar, es un perdón que está incompleto. Entonces, a mí me toca poner el límite para poder perdonar. Yo cuando pongo el límite, recién ahí puedo hacer el viaje a decir, bueno, luego de ese límite me voy a encontrar con todo un montón de dolor. Supongamos que le puse un límite a mi pareja y terminé la pareja porque sigue el mismo patrón de violencia. Todo el tiempo es violenta, me grita, me maltrata. Y llega un punto que yo digo, bueno, basta, esta pareja se tiene que terminar y me voy. En ese momento que yo puse ese límite y me fui de la pareja, me voy a ir con un montón de rencores, de dolores, de tristeza, de angustia, sensación de frustración porque se terminó algo que yo puse mucho empeño. Todo ese dolor yo voy a tener que hacer todo un proceso para transmutarlo y muchas veces, como he dicho antes, necesito el acompañamiento de un terapeuta o un profesional de desarrollo personal que me acompañe precisamente a desarrollar las herramientas que no tengo. Entonces, cuando yo logro desarrollar esas herramientas, crezco y logro perdonar y soltar ese rencor y comprender por qué viví ese tipo de relación de pareja y aprender a vivir otro tipo de relación de pareja. Pero si yo nunca pongo el límite, nunca voy a poder empezar a hacer ese ejercicio de perdonar y de sanar y vivir otro tipo de relaciones de pareja. Así que bueno, esta es como una mirada para poder comprender el perdón, que el perdón requiere que primeramente pongamos un límite y que el comprender los patrones de violencia y comprender el ciclo de violencia a mí me permite comprender por qué la sociedad tiene todo este ciclo de violencia que se viene repitiendo a través de la historia y nunca logramos poner el límite, precisamente porque los individuos no logran poner el límite o reconocer la violencia cuando la vemos. Entonces no logramos reconocer la violencia en las personas que nos representan o la violencia en las personas que están en cargos superiores en un trabajo. Yo no logro ver la violencia en una empresa que contamina. Al yo no lograr reconocer la violencia en mis relaciones interpersonales, en un papá violento, en una pareja violenta, en una mamá violenta, si yo no logro comprender esa violencia psicológica o emocional, nunca voy a lograr comprender la violencia en las empresas que contaminan o en los gobiernos que nos representan desde la violencia y el maltrato. Esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, que lleva muchas charlas y que lleva mucha conciencia, pero que es un trabajo que todos podemos hacer y que, como yo lo veo, tenemos toda la vida para resolverlo. Ahora, muchas veces creemos que la vida se trata de que todo esté bien y que todo esté color de rosa, pero no nos damos cuenta de que estamos en una sociedad que necesita mucho trabajo para que se sane. Y si no nos ponemos los guantes para hacer el ejercicio de empezar a trabajar en esto, nunca lo vamos a resolver. Siempre vamos a estar en esas ideas infantiles de querer que las cosas se resuelvan solas y no nos vamos a hacer el trabajo personal de comprender que esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y es un trabajo que, como dije, posiblemente nos lleve toda la vida, pero no hay ningún apuro. Tenemos la vida precisamente para resolver estas cuestiones, para que las próximas generaciones puedan crecer en una sociedad más ordenada y con menos violencia, y que podamos precisamente poner un fin a esta violencia que se viene esparciendo cada vez más y que ya llevamos muchísimo tiempo en la historia mirándola y viéndola como para seguir permitiéndolo. Pero para poder poner ese límite a la violencia a gran escala, yo tengo que aprender a poner el límite a la violencia en mi vida. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión, que lo puedan trasladar a sus propias vidas, me pueden dejar preguntas, las podemos seguir charlando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.